Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a discutir un tema central para que una democracia funcione, que es que los servidores públicos a cargo de determinar si las reglas del juego están cumpliendo o no, tengan autonomía verdadera para ejercer sus funciones. Y todos seguramente están al día, o si no los podemos recordar, que el viernes el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República determinó que el fiscal para delitos electorales, el señor Nieto, estaba violando, dijo en su momento, el reglamento de ética de la Procuraduría y por lo tanto quedaba despedido. Este funcionario es clave en la medida que es el responsable de llevar las averiguaciones por violación a las leyes electorales, sobre todo en campaña normalmente, la que atiende todas las denuncias relacionadas con ello. Ya había salido en la semana una historia de que parecía había un caso ahí que vinculaba al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Esa era la presunta información que había. Hubo la sesión de este funcionario y para discutir esto, que nos parece muy importante, traemos a una abogada que es experta en estos temas, que ha llevado muchos años discutiendo cuáles son las mejores prácticas en esta materia, Ana Lorena Delgadillo, quien es la directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Hola, muchas gracias por tenerme por aquí. Gracias. Bienvenida, buenas noches. Gracias. ¿Por dónde comenzamos? En primer lugar, ¿tú crees que las facultades que tenía otorgadas la FEPADE o que tiene otorgadas la FEPADE eran suficientes? Entonces, ¿transgredieron estas facultades? ¿O lo que pasa es que de inicio estábamos pensando que la FEPADE estaba bien construida y no estaba bien construida? Pues yo creo que el primer análisis tiene que pasar de cómo vemos al país y a la Procuraduría, digamos, General de la República en su conjunto. No podemos ver esto aislado de la institución en sí. En este momento no tenemos procurador, no tenemos fiscal anticorrupción, no tenemos el fiscal de FEPADE, no tenemos esta reforma integral que tanto hemos pedido el artículo 102 para la transformación integral de la Procuraduría General de la República hacia la Fiscalía Autónoma, y tampoco tenemos una ley orgánica. Entonces, lo que está sucediendo es que una de las cosas que hemos visto muy constantemente en las instituciones de procuración de justicia es que estas generalmente están siendo manipuladas por el poder político o por poderes fácticos o poderes reales, que lo que hacen es que tengamos un uso selectivo de cómo se utiliza el derecho penal. Es decir, el derecho penal se aplica cuando me conviene, cuando no me conviene, hacia quienes yo considero son mis enemigos y hacia quienes yo considero que son mis amigos, pues tengo un uso selectivo. Y en este sentido, lo que nos parece a nosotros muy importante es que una de las cuestiones que desde el colectivo Fiscalía que Sirva, junto con el colectivo Vamos por Más, hemos estado señalando con mucha contundencia, es la necesidad de que estas instituciones que son tan importantes para el país, tan importantes para la democracia, sean autónomas. Es decir, que no estén justamente manipuladas por el poder político. Pero en principio, que creo que el sentido de la pregunta de Federico, esta fiscalía era autónoma. Sí, el señor Santiago Nieto había sido nombrado por unanimidad, si recuerdo bien, en el Senado, para ocupar un cargo por un término fijo y que no podía ser removido más que por ciertas causas. Incluso está la discusión de, habiendo sido removido por el encargado de despacho, primera pregunta, si tenía las facultades para hacerlo, puede ser restituido por el Senado a través de una mayoría simple, aunque no están claros los procesos, porque es la primera vez que se haría, pero toda la idea es que esto está construido para esos pesos y contrapesos. Cuando se construyó la FEPADE, como cuando se está construyendo esta Fiscalía Autónoma, la idea es justo eso, que el poder político no puede dar un manotazo. Aquí estamos en un caso donde el poder político dio un manotazo, uno, y dos, jurídicamente se sostiene ese manotazo. Claro, pero aquí lo que tenemos que valorar, por eso yo me iba también a la cabeza, ¿no? Es que dentro de las facultades de nombramiento y remoción está el fiscal, el procurador, ¿no? El procurador tiene facultades, por ejemplo, para remover, aunque pasa por el Senado. Pero en este caso es el fiscal, pero no hay fiscal, hay un encargado de despacho. No hay fiscal, es un encargado de despacho que se puede cuestionar, pero además la otra cosa es que en este caso, si es un procurador, el problema es que el procurador que está en funciones no es un procurador nombrado bajo las reglas que establece la Constitución por el Senado. Digamos, no es procurador bajo las reglas establecidas aún en la Constitución, y ese sería el primer cuestionamiento. El contrapeso vendría del Senado.
Efectivamente, o sea, el Senado ante esto lo que le correspondería es pedir el expediente que armó la PGR para saber este código de conducta que tenemos tantas dudas, ¿no? ¿Cuántas veces se ha aplicado ese código de conducta? Nosotros no tenemos, por lo menos como fundación, no conocemos ningún caso de la aplicación del código de conducta. esta aplicación. Debe ser una violación muy grave para que decidan aplicarlo ahora. Pero hoy había algunos materiales que decían que, por ejemplo, en el código de conducta también tienes que, si el escritorio está desordenado, te pueden despedir. O sea, vamos, esto no es serio. Es un código de conducta para poderlo aplicar a tu enemigo si te estorba. Entonces, bueno, porque desde ahí también volvemos a lo mismo, ¿no? ¿A quién le aplicas este código de manera selectiva? O sea, dar a conocer la comunicación de Lozoya al fiscal, ¿es violatorio de realmente los procesos internos? ¿Por qué no lo ventilaron de esa manera? ¿Por qué no fue Lozoya el primero en salir y brincar y decir, oigan, están afectando mi proceso? Y aún en ese caso, ¿cuál es el mecanismo dado eso? Exacto. ¿Es la remoción? ¿Es una llamada de atención? ¿Ya se recusa? ¿No puede participar en el caso? En ese sentido, lo que nosotros creemos es, si el servidor público, si Santiago Nieto cometió alguna falta, algún delito, lo que correspondía era iniciarle un procedimiento. Claro. Un procedimiento donde él se pudiera defender, donde él pudiera decir, estos son mis derechos, estos son, o quiero conocer completamente cuál es la argumentación, para después proceder a una destitución. Pero una destitución en base a un código de conducta que no sabemos bien cómo está regulado, no trae un procedimiento establecido. No hay antecedentes. No hay antecedentes. Cuando tenemos además, eso sí, varios antecedentes de denuncias ante las visitadurías que simplemente no funcionan, que no caminan. De casos similares o peores. De casos similares o peores o de casos de violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Déjame ponerlo así, Ana Lorena. Esto vuelve nos regresa a una discusión del bosque. Pensábamos que el IFE, en ese momento, era un órgano pues, ya autónomo, que ya tenía suficiente capacidad para poder trabajar transeccionalmente y que no lo podían tocar. Y de pronto descabezaron al IFE. ¿No? Después de la elección de Calderón. Después de la elección de Calderón, todos para afuera, señores, y vamos a nombrar nuevos consejeros porque no nos gustó su comportamiento. Y descubrimos de la noche a la mañana que el IFE no era tan autónomo como pensábamos que lo era. Y ahora yo por lo menos caigo en la trampa de decir, bueno, si yo pensaba que la FEPADE tenía esa coraza, ese escudo que le permitía trabajar al fiscal sin que hubiera presiones políticas. Y de la noche a la mañana, por un código de conducta del cual nadie sabía absolutamente nada, lo destituyen. Entonces, pues me volteo a ver a los otros órganos y digo, bueno, pues o revisamos bien el andamiaje o estamos cayendo en una ficción ahí de autonomía que no... Nosotros, como ustedes sabrán, estuvimos el 6 de septiembre presentando nuestra propuesta de dictamen ciudadano para reformar el artículo 102 junto con el colectivo Vamos por Más y el colectivo Fiscalía que Sirva, donde algunas de estas cuestiones por lo menos planteábamos algunas salidas. A ver, tan importante es, y lo estamos viendo ahora, el tema del nombramiento, del perfil, el proceso para el cual se va a hacer el nombramiento, como el tema de la remoción. Si ahorita revisamos la Constitución, vemos que el tema de la remoción queda... en cuanto, por ejemplo, al fiscal, ¿no? Queda en manos del Ejecutivo, ¿no? El fiscal autónomo cuando una vez que se dé la autonomía, queda en manos del Ejecutivo. Y eso es tan peligroso como no tener, digamos, candados suficientes para el tema del nombramiento. Tan importante es cuidar el tema del nombramiento como el tema de la remoción. Y un poco la propuesta que nosotros hacemos, que nos parece que un ejercicio que puede ayudar en ese tipo de cosas es una comisión de designaciones. Es decir, esa es una comisión que tiene una integración mucho más ciudadana, también bajo un perfil, digamos, establecido, nombrada por el Senado, y que lo que hace esta comisión para designaciones se encarga de los nombramientos principales que tenga la Fiscalía, entre ellos la de los fiscales especiales, por ejemplo. Y esta comisión de designaciones lo que hace es una evaluación técnica de las características de los candidatos. Ahora, para el tema de la remoción, lo que nos parece es que no podía quedar en manos del Ejecutivo, definitivamente. Fíjate que estás tocando un punto central. Incluso los ministros de la Suprema Corte pueden ser removidos. Hay un procedimiento. Pero el costo es altísimo. Claro. Aquí lo que nos tiene, bueno, por lo menos a mí me tiene asombrado, es que un encargado del despacho justifique a través de un código de ética. Sin explicar tampoco nada. Sin explicar nada. No tuvo ni siquiera que salir a la opinión pública y decir, señores, es un caso complejo, pero les pedimos que analicen. A lo mejor la víctima no es el fiscal, es Lozoya, ¿no? Porque le violentaron su proceso y aquí tengo esta comunicación. No, de la noche a la mañana lo destituye un encargado del despacho a la institución que de alguna manera es garante en medio del proceso. De una investigación
o aparentemente en medio de una investigación que puede involucrar, muy sensible. Pero por eso allí entra en juego el tema de la autonomía. La persona que hace esta propuesta de destitución, porque todavía falta ver qué dice el Senado. Esperamos que el Senado lleve a cabo realmente un procedimiento. No hay duda para ti desde el punto de vista legal que el Senado, si vota por mayoría simple, lo puede restituir. El Senado lo puede restituir bajo las reglas que están establecidas. Ahora, las reglas tampoco son tan claras. Están dadas de manera general, pero no son tan claras para que nunca se han aplicado. Pero ¿qué es lo que esperaríamos? Que haya un procedimiento, que el Senado transparente, que esto lo haga de manera transparente, que lo mande llamar, que comparezca, que él pueda tener una debida defensa, que pueda haber una intervención ciudadana, ¿no? Para saber cómo se va, que podamos conocer el expediente, que podamos conocer las causas y que pueda hacer un examen antes de que entre directamente a decir yo te restituyo. Pues primero hay que ver qué pasó, porque si no también el Senado no está haciendo ese contrapeso que se da. Y además hay que dar, digamos, hay que tener la duda presente. A lo mejor realmente hay una violación importante que no ha sido explicada a la opinión pública, grave error de la autoridad, pero pues hay que darle margen a esta cuestión. ¿Por qué? Pues porque el principio, digamos, de inocencia debe prevalecer hasta el final. Pero ahorita nos quedamos muy desconcertados porque no hay materia para sustentar la remoción visible, vamos, ¿no? O sea, y en el tiempo que nos cae, yo creo que habría que subrayar el hecho de que en un escenario lo restituyen y tiene muchos costos, pero ahí está de regreso. Incluso se vuelve una persona que la oposición ya no va a poder criticar, como decías tú a la entrada, pues porque habrá sido reavalado por ellos. Pero si lo remueven, estará, como decías tú al arranque del programa, sin cabeza la Fiscalía de Atención para Hechos Electorales, la Anticorrupción y la Fiscalía General. Y el presidente dijo en una entrevista hace unos días que él pensaba que el fiscal había que nombrarlo hasta pasada la elección, cuando ya se tenga claro cuál va a ser la composición política de la nueva Cámara. Yo, Jesús Silva Gersos, en su artículo en Reforma decía muy bien, al contrario, estos hay que nombrarlos cuando no sabes quién va a tener el poder, cuando pues todas las fuerzas deberían de estar preocupadas por poner a alguien que garantice una buena procuración de justicia, gane yo o pierda yo. Claro. ¿Cómo podemos salir de este, digamos, empantanamiento si un presidente no quiere mandar los nombramientos? ¿Nos quedaremos sin cabezas hasta el final? Pues ahí al que estamos poniendo ahorita a prueba es al Senado, definitivamente. Estamos poniendo a prueba al Senado para que sea un contrapeso y para que realmente dé las pautas de lo que tendría que seguir. El Senado, si quisiera en este momento, ya tendría bajo la figura de Parlamento abierto que hemos pedido la discusión del artículo 102, que eso nos traería como consecuencia el nombramiento del fiscal, ¿no? Y la ley orgánica que estamos esperando. Últimas palabras, Lorena, porque pues simplemente que estamos a prueba. Como democracia y como país, si queremos realmente tener una democracia real, la Procuraduría General de la República es una de las principales instituciones y hemos retrasado tremendamente su empoderamiento y su fortalecimiento. Hay otras reformas que están en el camino, la Ley de Seguridad Interior, se habla de la miscelánea penal, y esta que es fundamental no se está discutiendo. Llamemos al Senado para que lo haga y para que sea un contrapeso frente a esto. Pues nos quedamos con eso. Te agradecemos enormemente que hayas estado aquí con nosotros. Ustedes, que no sea la última. Ojalá que no. Y de verdad, pues es un tema que estará vivo, no y todas las consecuencias de la autonomía absoluta. Nos tenemos que despedir. Nos vemos la próxima semana aquí en Primer Círculo. Buenas noches. Pues gracias. Gracias. Y buenas noches. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.